En esta fiesta de Pentecostés del 2008, Benedicto XVI, Papa de la Iglesia Católica Romana desde el 2005, invita a la Iglesia a participar en un nuevo reavivamiento del fuego de Pentecostés, a abrirnos a los dones que el Espíritu nunca cesa de darnos. Leíamos en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban reunidos en oración en el cenáculo cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, como viento y como fuego. Ellos comenzaron a anunciar en diversos idiomas la buena noticia de la resurrección de Cristo. Fue el bautismo en el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos la belleza de ser bautizados en el Espíritu Santo. Retomemos conciencia de nuestro bautismo y nuestra confirmación, manantiales de gracia siempre actual. La experiencia del bautismo en el Espíritu, siempre presente en la historia de la Iglesia, es vivida aquí por varios centenares de jóvenes provenientes de los 5 continentes para la 26ª Jornada Mundial de la Juventud. Una experiencia única donde, bajo la invocación del Espíritu Santo, cada uno elige entregar toda su vida a Cristo, su Señor. Estamos en Guadarrama, en España, en el Festival Internacional organizado por la comunidad Chemin Neuf. He tomado la decisión de entregar toda mi vida a Jesús y Él me ha llenado de gracia. Fue realmente magnífico. En el momento de la imposición de manos, recibí como una bendición, una felicidad intensa que venía a mi corazón y fue espectacular. Ayer, cuando oraban por mí, una de las hermanas tuvo una visión. Era una persona que lanzaba un hilo como si tratara de pescar, y ella estaba simplemente allí de pie, esperando a que un pez mordiera el anzuelo. Fue muy significativo para mí, porque soy muy impaciente. Espero de Dios que me muestre todo el camino que debo seguir, cuando es justo como en la pesca. Una vez lanzado el hilo, no me queda más que esperar al pez que muerda el anzuelo. Estoy convencido que para cada persona, Cristo es todo lo que un amigo busca en otro amigo, porque Él se hizo hombre para darle al amor de Dios formas y expresiones humanas. Entonces, a medida que entramos en esta familiaridad con Cristo, Cristo deja de ser un personaje y se convierte en una persona. Y Cristo, tristemente, para la mayoría de los cristianos, es un personaje que vive en el pasado, un conjunto de memorias, de doctrinas, de dogmas, y la obra del Espíritu es precisamente hacer de Cristo una persona resucitada viviente. Hoy, Net for God los invita a descubrir la belleza y el significado de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con María Geli. Estadounidense, doctora en teología, vive actualmente en la ciudad de Detroit y es profesora de la Sagrada Escritura en el Seminario del Sagrado Corazón.
Experimentó particularmente esta experiencia del bautismo en el Espíritu en 1987, mientras evangelizaba en las playas de Florida con un grupo de estudiantes. Vivió la presencia de Cristo vivo en su vida. Muchos estudiantes vienen a Florida para salir de fiesta a las playas, pero nosotros fuimos a evangelizar. Yo conocía a Jesús, pero no conocía tanto como Dios quería que lo conociera. Y una vez cantábamos una alabanza cuyo coro dice: Jesús está vivo. Y mientras cantábamos, de repente lo supe. Él está vivo, está vivo. Y debido a que está vivo, yo estoy viva. Y de repente lo reconocí no como un personaje histórico del pasado, sino como mi Señor y mi Salvador. Y comencé a experimentar su cruz como un poder actuante en mí, que estoy realmente muerta con Él. Estoy muerta al pecado. Estoy unida con Jesús en su muerte y su resurrección. Esta experiencia del amor de Dios es un don, una acción del Espíritu Santo que puede recibirse de manera inesperada o en el proceso consciente del bautismo en el Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu cuando y como Él quiere. La expresión bautismo en el Espíritu viene de Jesús mismo. Antes de subir al cielo, dijo a los apóstoles: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. En efecto, 10 días después, la promesa de este bautismo en el Espíritu se cumplió en el día de Pentecostés. Pienso que la palabra bautizar tiene una gran importancia, porque en griego era un término común que significaba sumergirse en el agua, sumergir, inundar. Y cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés sobre los 120 discípulos y María, la madre de Jesús, fueron inundados por el amor de Dios Padre. Comprendieron como nunca antes el maravilloso plan de Dios que Jesús llevó a su cumplimiento con su muerte y con su resurrección. Conocieron el poder del Espíritu Santo y fueron llenos de esta experiencia. Y el Espíritu Santo descendió en lenguas de fuego sobre ellos. La imagen utilizada es aquella del fuego, porque el amor de Dios suscitó una hoguera de amor dentro de ellos mismos, que les dio este impulso para proclamar el mundo entero la buena nueva de Jesús. Fue así como en ese día de Pentecostés, esta proclamación de los apóstoles de las maravillas de Dios en todas las lenguas suscitó la estupefacción en la multitud reunida en Jerusalén. Y algunos hasta se burlaron de ellos diciendo: «Están llenos de mosto». Pero aquí hay un toque de ironía, porque en el Antiguo Testamento el vino nuevo es la imagen utilizada para hablar de la abundancia de la vida que Dios prometió derramar sobre su pueblo. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós, Dios dice: «Los montes destilarán vino, o vino nuevo, y el vino nuevo es un vino dulce». Resaltamos entonces que esta promesa de un vino nuevo se cumple en esta embriaguez del Espíritu Santo. Y de hecho, los padres de la Iglesia han comentado este versículo diciendo: «Bebamos con alegría la sobria ebriedad del Espíritu». Y San Cirilo de Jerusalén explicó que se trata de una sobria ebriedad, porque la ebriedad del cuerpo hace olvidar hasta lo que sabemos y hacer cosas de las que nos arrepentimos.
mientras que la sobria ebriedad del Espíritu Santo nos permite comprender cosas que no comprendíamos antes y hacer cosas que no éramos capaces de hacer por nosotros mismos antes, y de amar de una manera más poderosa que con nuestros propios recursos. En efecto, el don del Espíritu Santo transforma a los apóstoles, hasta entonces temerosos, en una comunidad de profetas, es decir, de hombres capaces de hablar en el nombre de Dios y de interpretar sus acciones poderosas. Es así como, bajo la conducción del Espíritu, en una comunión fraterna y por el ejercicio de numerosos carismas, la Iglesia se reconstruye y vive una expansión extraordinaria. Pero esta experiencia de Pentecostés ¿ha existido siempre a través del tiempo? El bautismo en el Espíritu Santo jamás desapareció de la Iglesia. Siempre estuvo presente a través de la historia de la Iglesia, porque Dios es fiel y Él da continuamente el don del Espíritu Santo. Y cuando leemos a los padres de la Iglesia, hablan a menudo del jubilatio, el jubileo. En particular, San Agustín lo describe. Es alabar a Dios con un desbordamiento de alegría, a plena voz, pero sin palabras. ¿Qué es esto sino eso que llaman el don de lenguas? Es una manera de alabar a Dios que sobrepasa eso que nosotros podemos explicar en nuestra propia lengua y que permite al Espíritu Santo tomar posesión de nuestro corazón y nuestra voz. Por consiguiente, si miramos en la vida de los santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ella no emplea las palabras don de lenguas o jubilatio, sino que describe esta oración de alabanza desbordante que parece una algarabía. Es el carisma de lenguas. Y, por supuesto, el carisma de profecía, de curaciones, de milagros, de discernimiento de espíritus y toda la serie de carismas bíblicos han estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, la acogida de esta gracia de Pentecostés se apaga de manera progresiva a través del tiempo. La secularización progresiva de nuestras sociedades afecta profundamente la relación de los cristianos con su Señor. La fe en Dios se convierte en algo rutinario. Obedecemos a una lista de preceptos dictados por la Iglesia. Pero la providencia de Dios actúa misteriosamente en los eventos de la historia. El 1 de enero de 1901, en los albores del siglo XX, en la comunidad de Topeka, en los Estados Unidos, la fuerza del Espíritu Santo se desborda en la escuela bíblica llamada Bethel, fundada por el pastor Charles Fox Parham. Un pequeño grupo de protestantes evangélicos habían estudiado los Hechos de los Apóstoles y preguntaban: Señor, ¿por qué no vemos en nuestra época eso a lo cual se hace referencia en este libro? ¿Por qué no somos testigos de profecías, milagros y la alegría desbordante en el Espíritu Santo que allí son narrados? Y el Santo Espíritu descendió sobre este grupo. Una joven exclamó: «Te amo, Jesús». Y el Espíritu Santo vino sobre ella con poder, y ella comenzó a hablar en lenguas. Todos estaban inundados por el amor del Padre, y se pusieron a manifestar los dones del Espíritu Santo.
Este mismo día, el 1 de enero de 1901, en Roma, el Papa León XIII, respondiendo a la invitación de una pequeña hermana italiana, Elena Guerra, invoca sobre este siglo XX los dones del Espíritu Santo para una renovación de la tierra. A partir de estos eventos, la gracia se propaga, especialmente en Los Ángeles, en California, en 1906. Bajo la conducción del pastor William Joseph Seymour, el fuego del Santo Espíritu abraza la asamblea del 312 de la calle Azusa y propulsa en todos los continentes, en menos de 2 años, el movimiento pentecostal, que hoy en día ha transformado la vida de más de 500 millones de cristianos. En 1967, esta misma ola de una nueva efusión del Espíritu Santo tocó a la Iglesia Católica. En efecto, 2 años después del Concilio Vaticano II, que por primera vez desde hace siglos se abre a las dimensiones carismáticas de la Iglesia, un grupo de estudiantes católicos reunidos en Pittsburgh, en Pensilvania, en los Estados Unidos, vive la experiencia de una potente fusión del Espíritu. Mientras que pedían a Dios el profundizar en la gracia de su bautismo y confirmación, fueron sumergidos en su amor y reconocieron el señorío de Cristo en sus vidas. Esta experiencia de Pentecostés se propaga como fuego en la maleza en otras universidades, luego a través del mundo, difundiendo a su paso numerosos frutos de conversión. Esto es lo que llamamos la renovación carismática. Pienso que es algo muy significativo lo que Dios realiza en la historia de nuestro tiempo. Es una renovación de lo que se había perdido con el tiempo. Una renovación del contacto vivido con Dios y con las realidades del Evangelio que solo el Espíritu Santo puede darnos. Es por esto que pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros de una manera más profunda. Olivier de Yersigny viene de la isla Mauricio. Este reencuentro con el amor de Dios, él lo vivió durante una asamblea de oración carismática. Mientras que buscaba discernir el llamado de Dios para su vida, escogió recibir el bautizo en el Espíritu. Me acerqué y me arrodillé para renovar la entrega de mi vida. Y la persona se acercó y me dijo: Olivier, ¿quieres entregar toda tu vida a Jesús? Y yo no esperaba esta pregunta. De hecho, era la pregunta de toda mi vida, la que yo esperaba. Y tuvo esta respuesta que surgió desde lo más profundo de mis entrañas. Dije, sí, un sí total de abandono en Jesús. Y en ese momento, cuando los hermanos comenzaron a orar, me dije, pero es impresionante, porque eres realmente tú, Señor, y es el Espíritu Santo el que está soplando ahora. Hubo, entre otras cosas, esta palabra en la que el Señor me decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo puesto todo mi amor. Y una gran alegría que se apoderó de mí, porque yo podía volver a coger la paternidad de Dios en mi vida. Pude reconocer que Él era realmente mi Padre, que Él estaba allí y me tomaba con ternura. Y el Señor me dio explícitamente esta palabra en la primera carta de Pedro. También a ti, te invito a la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y entonces me dije, es impresionante ver con cuánta claridad, Señor, puedes responder a mis expectativas. Y es como si hubiera algo oculto en mí que finalmente podía revelarse. Pude decir, sí, Señor, me llamas a ser sacerdote, me dices que soy tu hijo y me impulsas hacia adelante.
Cuando la Iglesia ora al Espíritu Santo, le pide casi siempre, ven, ven Espíritu Santo. ¿Significa eso entonces que no hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación? No, claro que lo recibimos, pero le pedimos que venga. Siempre hay una venida más profunda del Espíritu Santo. Así que nunca se puede decir, he recibido todo lo que era posible recibir del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo si hemos sido bautizados y confirmados, pero se le recibe de acuerdo a nuestra capacidad. Dios quiere ampliar nuestra capacidad. Así que por eso oramos por el bautismo en el Espíritu Santo. No pedimos un nuevo sacramento. Le pedimos que el don que ya se nos ha dado sea actualizado, que sea renovado y se manifieste con todo su poder en nuestras vidas. El nombre del Espíritu Santo es el amor. Es infinito, divino, ilimitado, inconmensurable, un amor que se vacía de sí mismo. Dios te ama y no lo puedes evitar. Cualquiera que sea tu vida, Dios te ama. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando deseamos aceptar libremente este amor, diciendo sí a Jesús, diciendo sí al Espíritu Santo, sí al Padre, entonces ese amor empieza a transformar toda nuestra vida. Siempre he sido una persona bastante racional. Y era de esta manera racional también como quería ser dueño de mi vida, sobre todo de mi vida profesional. Me había propuesto hacer una gran carrera en la política internacional y era tan importante para mí que me decía, si yo fallo en este punto, mi vida será un fracaso. Y a nivel de mi fe que yo vivía en mi iglesia luterana, ella era importante para mí, pero no sentía realmente la necesidad de hablar de ella con otras personas. En 2006, durante un retiro espiritual en silencio, Olive, en el deseo de acercarse más a Dios, quiso ser bautizado en el Espíritu. El primer fruto vino después de concluido el retiro. Pasaba una noche con otros jóvenes y me di cuenta en la conversación que había uno que había cortado totalmente su relación con Dios. Él estaba muy enojado con Dios porque había perdido un amigo cercano. Yo le pedí al Espíritu Santo que me diera las palabras que tenía para él y hablé con él hasta las 5 de la mañana. Luego me enteré de que había regresado al camino de la fe, que había ido a ver a un sacerdote y había recuperado la fe. Y otro fruto es que poco a poco el Señor me ha ayudado a hacer cada vez más libre la relación con la carrera que me había propuesto y a amarlo cada vez más. Así, al final de mis estudios, me di cuenta de que no me llamaba una carrera en la política internacional, que hubiera sido sin duda muy buena, sino que me llamaba a ser pastor de mi iglesia. Una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que el Espíritu Santo reproduce en nosotros el modelo de la vida de Jesús. Así, Jesús vivió en su vida humana el modelo de lo que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros de forma única. Jesús, después de su bautismo, fue empujado inmediatamente al desierto por el Espíritu Santo y se enfrentó a Satanás.
Y esto es significativo, porque una de las cosas que Dios hace cuando la gente se bautiza en el Espíritu Santo es que se vuelven más conscientes de los malos espíritus y entran en un combate espiritual más intenso. Tienen un discernimiento más claro al tener conciencia de la acción de espíritus malignos y de cómo podemos luchar contra ellos en la fe. Y hay espíritus malignos obrando en nuestro mundo. Y su acción es promover el odio, la hostilidad, las guerras, el miedo, la confusión mental que hace que ya no podamos ver claramente la verdad sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Los espíritus malignos están detrás de todas estas cosas y Dios quiere que sepamos que tenemos el poder en el nombre de Jesús para resistir y rechazar las mentiras, los engaños y tentaciones y todas las tácticas del maligno. La efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da las armas para comprometernos en esta lucha. Allí donde el Espíritu Santo es derramado y la gente está abierta a Él, la Iglesia revive. En efecto, el bautismo en el Espíritu libera los carismas, los dones espirituales. El Espíritu, como un poder, da a las personas que lo reciben potencialidades que van más allá de sus capacidades humanas, con el fin de anunciar a todos la salvación ofrecida por Cristo. Y Dios nos dio, a través del bautismo en el Espíritu Santo, el don de la alabanza, que es tan poderoso. De modo que cuando tenemos la tentación de desanimarnos, escogemos alabar a Dios. Y mientras lo hacemos, nuestro corazón entero cambia y la atmósfera cambia. Los espíritus malignos huyen, las nubes se disipan y la gente se vuelve capaz de ver la verdad. Además, están los dones de sanación, de hacer milagros, de la fe. Dios va a actuar poderosamente aquí y ahora. Y estos dones son de gran alcance para la evangelización. La Iglesia entera está llamada a una nueva evangelización y el Espíritu Santo nos lleva a comprometernos en esta nueva evangelización. Nos equipa con sus carismas, que muestran su poder. Por ejemplo, hoy, Damian Stein ejerce un ministerio de sanación. Católico, casado, padre de 2 hijos, fundó en Inglaterra en 1990, bajo la guía del Espíritu Santo, la comunidad Cor Elumen Christi. Oren para creer en las promesas de Jesús en las Escrituras. Debemos atrevernos a creer en las promesas de Dios. Entonces es más probable que veamos sus milagros. El padre Raniero Cantalamessa dice que los milagros son incentivos para creer y recompensas para la fe. Cuando estábamos en Italia, había un niño con daño cerebral que jamás había caminado y lo vimos caminar durante 6 minutos. Y la gente aplaudía, como en un partido de fútbol. Estaban tan emocionados porque su Dios había hecho esto tan maravilloso.
Jesús nos envía en misión. En cada misión de evangelización que ordenó, decía a los enviados que debían orar por la sanación. Por lo tanto, la proclamación de la buena nueva debe ir acompañada de signos y sanaciones. Yo diría que el reto para nosotros es darnos cuenta de que esto es normal en la proclamación del Evangelio. Pero para vivir de forma carismática, ¿todos estamos llamados a vivir esta experiencia del bautismo en el Espíritu? Dios nunca rechaza sus dones. Y el mayor don que nos puede dar es el Espíritu Santo. Y este don, dado a los cristianos en el bautismo o la confirmación, es un don que está llamado a llenar toda su vida. El bautismo en el Espíritu Santo es entonces para todos, no es para un pequeño grupo marginal de carismáticos. Sí, hay una espiritualidad particular y no todo el mundo tiene la vocación de orar de la misma manera, a gustarle el mismo tipo de música, a tener la misma espiritualidad. Pero el don del bautismo en el Espíritu Santo es para todo el mundo. Si el bautismo en el Espíritu es para todos, ¿esta experiencia no tiene acaso un impacto en este trabajo por la unidad de los cristianos? La Iglesia está dividida desde hace tanto tiempo que terminamos por acostumbrarnos y lo aceptamos como normal. Pero para Dios esto no es normal, es un verdadero escándalo. Entonces, en un momento en que muchos cristianos ni siquiera buscan la unidad, Dios envió su Espíritu Santo en una nueva forma. Y uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es que nos da el deseo y el gusto de la unidad que Dios desea para su Iglesia. Y entonces, cuando los cristianos de distintas tradiciones han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo y que han aprendido a conocerse un poco, se han dicho: he tenido la misma experiencia que tú, entiendo lo que dices. De repente hablan el mismo idioma, han vivido la misma experiencia. A través de esto, el Señor ha hecho surgir profundos vínculos de amistad, de fraternidad entre católicos, ortodoxos, protestantes, entre cristianos de muchas tradiciones distintas. Solo el Espíritu Santo puede crear la unidad en el seno de la Iglesia. Este mes podemos orar al Espíritu Santo para que en nuestro país y en nuestras iglesias se produzca un Pentecostés para la unidad de los cristianos. La palabra de este mes está en la Epístola a Tito, capítulo 3, versículos 6 y 7. Este Espíritu Santo que Dios derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna.